¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, ni te contarán. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán. Aquí, diariamente, como desde hace más de 4 años, te lo venimos mostrando, contando, clarificando la realidad, hablándote de cara a vos y contando lo que venía sucediendo y lo que está terminando de suceder en la Argentina de hoy. Tenemos a partir de enseguida, vamos con un debate muy interesante de los especialistas en economía. Ya está trabajando Fernando Alonso, se va a sumar nuestro compañero Alejandro Berkovich, también economistas, llega Verónica Magario enseguidita. Una noche de mucho análisis, pero de mucha información. Porque como siempre decimos en este programa, tenemos información, manejamos y te la vamos a contar. Ha sido un día realmente negrísimo para la República Argentina. Otro día donde el gobierno de Macri ha sido duramente golpeado por el mercado. Por ese mercado al que el gobierno de Macri le ha dado todo. Todo lo que le pidió el gobierno de Macri le ha dado. También por el mundo financiero internacional, al que Macri se ha doblegado. Ante el Fondo Monetario Internacional, a quien Macri le entregó la soberanía política y económica de la Argentina. Macri, que hizo todos los deberes ante el mundo financiero, ante el mercado, al cual le rinden un culto especial, el mercado le está dando la espalda. El mercado le está diciendo a Mauricio Macri que se quedó sin plan, sin medidas y que el emparche que hizo en las últimas horas fue eso, un emparche que terminó por hundir la economía de la Argentina. Claro, frente a esto hoy, reuniones de más de 3 horas en la Casa de Gobierno, nerviosas reuniones, puertas adentro, hacia afuera, aquí no pasa nada. Sin reacción el gobierno. En un día donde los argentinos necesitaban una palabra, el gobierno estuvo sin reacción, porque los sigue envolviendo la soberbia con la que han venido relatando falsamente desde las elecciones del 2015, pero que desde que son gobierno. Solo eslóganes de campaña, solo relatos marketineros. Y hoy nos estamos dando cuenta que solo no sirvieron para nada, porque hoy la economía está atravesando su peor momento. Y reitero este concepto. Le han dado todo al mercado y el mercado le ha dado las espaldas. Habría que recordar a Raúl Alfonsín cuando les decía: no le rindan pleitesías al mercado, porque el mercado siempre determina dando la espalda. Y eso está ocurriendo en la Argentina de hoy. Tenemos también con Pedro Brigger el análisis a través del mundo, de los diarios del mundo, cómo están reflejando esta crisis profunda de la Argentina, que tiene a un gobierno sin reacción, a un gobierno adormecido, a un gobierno que puertas adentro hoy demostró mucho nerviosismo, con reuniones que se sucedían en la Casa Rosada, con llamados, enseguida te lo vamos a contar, con llamados desesperados a Christine Lagarde para ver si los puede volver a auxiliar. Pareciera que es el único salvavidas que aún tienen para mantener a flote una economía que cada vez se va más a pique. Vamos, riesgo país hoy, 935 puntos, cerró, pero fíjese, en este día afiebrado, cómo fue la evolución del riesgo país, que lo tenemos subiendo ya desde el 15 de febrero, pero hoy llegó a un pico de 1011 puntos.
cuando abrió el riesgo país para después cerrar a 935. Pico histórico para los últimos 6 años en la Argentina, 1011 puntos el riesgo país. Y el dólar que siguió trepando, el dólar que se siguió moviendo, cerró a 46,13, pero en un momento superó los 47 pesos en la City. Este es el dato, Fíjense, en 7 días, miren cuánto ha subido el dólar. En 7 días, 4 pesos. El 15 de abril estaba en 42,65. Hoy el dólar cerró en 46,13. 4 pesos en una semana. Llegó, reitero, pasó los 47 pesos. Enseguida Fernando Alonso nos va a comentar qué reacción tuvo el Banco Central, si tuvo reacción, para que después baje mínimamente. Pero este es un tema fundamental, porque por supuesto, del plan alivio, del plan parche, del plan populismo, ya no se habla. Porque el lunes los empresarios le advirtieron a Macri: vamos a mantener precios esenciales, precios congelados, siempre y cuando el dólar se mantenga como está hoy. Con este nivel de aumento, ¿quién va a poner el lunes en las góndolas los precios esenciales? Tenemos hoy, frente a un gobierno sin reacción, un salario cada vez más devaluado. Hoy, cada vez más pobres en la República Argentina. Y frente a esto, el presidente, que en lugar de dar una conferencia de prensa, que en lugar de enfrentar frente a un día de nerviosismo y de muchísimas versiones, muchas de esas versiones salían del grupo de periodistas del WhatsApp presidencial, de los que hasta ayer nomás se vanagloriaban de decir: estoy con el WhatsApp del presidente, el presidente me manda mensajes. Hoy, esos mismos periodistas, en forma vergonzosa, le exigían públicamente a Macri que se retire de la reelección y que nomine a otro integrante o a otra integrante de Cambiemos para asegurar la continuidad del proyecto. Qué poco que dura la lealtad en algunos, ¿no? Como siempre digo, acá, que hemos sido cuestionados, criticados, perseguidos por este gobierno, vamos a defender la institucionalidad mientras otros empiezan a buscar y a mirar hacia otros lados. Habló el presidente con una radio del interior, por supuesto el presidente desconectado absoluta y totalmente de la realidad. Acá no pasa nada, escúchelo. El mercado son tipos que están detrás de una computadora, en un lugar lejano, que compran, venden, que tienen una visión más de corto plazo, de oportunidad, y que no nos conocen y no tienen por qué conocernos. Sí. Y ellos hoy, lo que ha pasado es que han dudado. Lo que nos pasó ayer y hoy con el riesgo país, con el dólar, es que ellos han dudado. ¿Dudado de qué? De nuestra convicción a seguir en este camino. ¿Vos crees que el mercado hoy cree que la opción es Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner? El mercado lo ve en esos términos. Lo ve en la continuidad de Cambiemos o en la vuelta atrás, de vuelta con el kirchnerismo, digamos. Y después de que pasemos esta elección y que pase esta incertidumbre, se va a abrir una gran oportunidad de vuelta para la Argentina. Y si confirmamos con un buen presupuesto y haciendo estos cambios estructurales que estamos haciendo, el país va a aumentar su velocidad de crecimiento y desarrollo. Sigue prometiendo para el futuro el presidente. Hace 3 años y medio que gobiernan la Argentina. ¿Por qué no lo hicieron? El mejor equipo de los últimos 50 años. Se patinaron 30.000 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina. La fuga es cada vez mayor. El mercado le da la espalda. ¿Cómo creer en promesas futuras para el año próximo, para los próximos años, cuando en 3 años y medio han llevado a la economía de la Argentina a este nivel
de pesimismo, de incertidumbre y sobre todo de recesión tremenda. Fernando, buenas noches y el primer análisis para otro día fiebrado y de otro jueves negro para la economía argentina. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que el presidente dice que los mercados es una persona detrás de una computadora. Bueno, esas computadoras les suelen llegar informes, y hay informes muy críticos de grandes bancos de inversión, y no es por el temor a lo que viene, es por lo que está pasando ahora. Hay muchas advertencias sobre la gobernabilidad de este presidente, hay muchas advertencias sobre la pérdida de control de la política económica de este presidente. Así que insisten permanentemente en que la culpa es el miedo a lo que viene. Cuando uno habla con el mercado sabe que hay miedo, pero hay miedo a que la economía argentina siga en recesión, siga cayendo, siga achicándose y no genere los recursos para repagar la deuda. Quieren otro modelo. No te digo que quieren volver al pasado, probablemente no, pero no quieren seguir con este, seguro. Y hay un paper circulando que lo vamos a mostrar en exclusiva esta noche del JP Morgan y que ahora lo analizamos con Fernando y también se suma ya a Alejandro Berkovich para analizar. Berko, buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros esta noche también. Buenas noches, Gato, el gran placer y orgullo de estar acá con ustedes, con Fer, con vos y con el resto del equipo. Bien, bueno, vamos a ver lo que el JP Morgan ha enviado a sus clientes en el análisis que hace del gobierno de Macri y de el presente de la Argentina, del presente de la Argentina. Vamos entonces con lo fundamental que está marcando el JP Morgan en un documento que se denomina el pez que se muerde la cola. La estrategia política de la Casa Rosada resulta inconsistente para mantenerse en el gobierno. Es decir, le están bajando el pulgar a Macri para la reelección. Le están diciendo en el JP Morgan, los mercados internacionales, como los que hasta ayer eran los periodistas amigos del gobierno, correte de la reelección y dejá la puerta abierta a otro. La presión sobre el riesgo país y el tipo de cambio generan un círculo vicioso que aumenta las expectativas de inflación. Frente a esto, el mercado parece buscar un freno a esta situación. Las medidas anunciadas la semana pasada se quedaron cortas y sumaron más dudas. El plan alivio lo sepultaron desde el JP Morgan. Las medidas desplegadas para controlar la inflación tendrán un impacto limitado y probablemente negativo. Lo que te están diciendo, como ya lo están viendo los consultores privados, que la inflación de abril puede llegar al 5%. Puede llegar al 5%. Fernando, a ver, un primer análisis de este informe del JP Morgan. Creo que lo más interesante de lo que plantea JP Morgan es que lo plantea JP Morgan. Porque hubo usinas durante estos días que salieron de la Casa de Gobierno culpando a exfuncionarios de la administración de Cristina Fernández de haber sembrado pánico en los mercados con supuestas declaraciones que esos propios exfuncionarios desmintieron. Pero bueno, hubo desde la Casa de Gobierno esta operación de culpar a la oposición de sembrar el pánico. No vino de la oposición, vino de documentos como el JP Morgan, que es lo más creíble, que es lo más fuerte que puede haber en el mercado. Nadie dudaría de lo que está puesto en un papel de JP Morgan. Y eso no salió de la oposición, salió de la crítica a esta gestión, Gustavo. Berko, tu primer análisis, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿No le cree el mercado a Macri? ¿No le cree a las medidas? Fíjate, Gato, es bueno que ustedes destaquen este paper del JP Morgan porque hace exactamente un año fue el silbato de Wall Street de esta misma banca de inversión el que disparó la corrida que se llevó puesto primero a Federico Sturzenegger y un par de meses más tarde a Luis Toto Caputo. JP Morgan dio la orden cuando ya sintió que ya había obtenido toda la rentabilidad posible de las LEVAC
aquella bola de nieve que alimentó Sturzenegger, dio la orden de comprar dólares con lo ganado y llevárselos de vuelta a la casa matriz. Sonó a traición en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque Alfonso Pratgay venía de JP Morgan, porque Luis Caputo venía de JP Morgan, porque otros funcionarios como el actual secretario de Finanzas Santiago Bausili también venía de JP Morgan. Ahora, ¿qué es lo que no cree el mercado? Bueno, por un lado no cree, como bien dice este paper, que Macri pueda tener una estrategia sostenible para mantenerse en el poder más allá del 10 de diciembre. Pero por otro lado, lo que no cree es que este modelo pueda generar los dólares necesarios para abastecer la fuga de capitales y también el pago de intereses, como decía Fer. Fíjate, el mes pasado, marzo, ayer el gobierno festejó que en marzo hubo superávit comercial. ¿Sabes por qué se obtuvo superávit en la balanza comercial, lo que nosotros vendemos menos lo que nosotros compramos? Porque lo que compramos se desplomó 33%. Entonces, si con un dólar al doble de lo que valía en marzo del año pasado, las exportaciones no aumentaron, sino que cayeron, porque cayeron un 5%, y las importaciones se desplomaron un 33%, quiere decir que esos dólares que aparecen del superávit comercial no son porque la Argentina los genere, porque ahora exporta, porque es más competitiva, porque con el dólar a 42, 43 o 46 podemos exportar. No, son dólares que aparecieron porque dejamos de importar. Y si dejamos de importar es porque no estamos produciendo, porque no importamos insumos, porque no estamos produciendo y no importamos máquinas y no estamos invirtiendo, y porque no estamos consumiendo y tampoco importamos bienes de consumo. ¿Eso alcanza? No alcanza. El superávit comercial fue de 1.183 millones de dólares en marzo, y el mismo mes la fuga de capitales fue 1.471 millones de dólares. No alcanza ni siquiera para cubrir la fuga de divisas ese superávit comercial. Imagínate si alcanza para pagar la deuda, ¿no? Totalmente. Gracias, Berco. Ahora, enseguida te voy a preguntar sobre la opinión de los empresarios, ¿no? Y la Casa Rosada, Macri, y si los empresarios están buscando también un muleto para Macri, ¿eh? Sí. Pero vamos al comparativo, ya que al gobierno tanto le preocupa que hemos regresado al mundo, los comparativos del riesgo país de la Argentina y el mundo. Fíjese, bueno, hoy la Argentina tiene el mayor riesgo país del mundo. La Argentina hoy tiene 935 puntos, superó los 1000, lo veíamos recién. Seguido por Ucrania, con 611 puntos. Y aquí lo habilito a Pedro Brigger para que nos vaya diciendo. Situación hoy en Ucrania. Pedro, buenas noches. Bueno, un cómico elegido presidente, una situación conflictiva con Rusia, es un país clave por el paso del gas ruso hacia Alemania principalmente, es un país donde hay una situación de cuasi guerra civil un tiempo atrás, enfrentamientos importantes internos, revueltas, mucha corrupción. Esto es lo que vimos en Ucrania en los últimos tiempos. Es decir, nada tranquilo, ¿no? Nada tranquilo, Gustavo. Sin embargo, tienen un riesgo país de 611 puntos frente a la Argentina, que hoy superó los 1000. Ecuador, 541 puntos. ¿Cómo está hoy la situación en Ecuador, Pedro? Bueno, la gran pregunta es si el presidente Lenín Moreno renuncia pronto o se va a mediano plazo, porque hay una crisis política muy profunda, además del crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que está Rafael Correa proscripto desde el extranjero y que las fuerzas de Correa, opuestas a Moreno, consiguieron un buen resultado electoral hace unas semanas y muchos dicen que Lenín Moreno está de salida. Turquía, 490. Siempre cuando se habla de la crisis de los emergentes se mira hacia Turquía. Lo primero que se ve todos los días, la devaluación de la lira turca. Bueno, 490 puntos. ¿Y cómo está Turquía hoy? Bueno, Gustavo, un país clave entre Europa y Asia. De hecho, una parte del territorio está en Europa, una minoría en Estambul, la mayor parte está en Asia. Hace poco hubo un intento de golpe de Estado para derrocar al presidente. Hubo elecciones municipales hace muy pocas semanas. El partido gobierno perdió la capital. Una situación muy complicada la que vive Turquía ya hace bastante tiempo. Y Egipto, 475 puntos. ¿Qué pasa en Egipto, Pedro? Y Egipto tiene el apoyo de la primera potencia mundial, Estados Unidos, porque el general Al-Sisi quiere quedarse en el poder hasta el 2030.
Sin embargo, hay que recordar que en el 2011 la revuelta popular se llevó puesto al presidente Mubarak y hay revueltas en Argelia y en Sudán que están muy cerquita de Egipto, un país, te diría, con muchísima inestabilidad hoy en día. Bien, riesgo país, Argentina encabeza con 935 puntos frente a situaciones dramáticas, como muy bien describía Pedro, que se viven en otras partes del mundo. Supuestamente acá está todo tranquilo. Bueno, exactamente, exactamente. Bien, la política hoy fue un día, ahora lo vamos a ir analizando, hasta las 22 tenemos mucho análisis, mucha información. Hoy fue un día intenso porque a las reuniones, nerviosismo, mucho nerviosismo en la Rosada. Hacia afuera decían, acá no pasa nada. Pero reuniones de más de 3 horas, deliberaciones, en el medio lo hicieron salir también al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para decir Macri es nuestro candidato, la gobernadora María Eugenia Vidal, que suspendió su visita a Córdoba para apoyar a Negri porque no quiere que se hagan más olas en torno a la posibilidad de que ella suplante en la candidatura presidencial a Macri, y muchas reuniones donde el gobierno no le encuentra la vuelta, porque por más cambios de gabinete que algunos se barajaron hoy, reemplazos, todo está atado a lo que define el Fondo Monetario Internacional, que este gobierno les dio esa potestad. Habló Duhalde, el expresidente Duhalde, que brindó esta tarde una charla sobre el actual momento económico en el movimiento productivo de Argentina, y esto decía Duhalde. Se pone a gobernar. No tiene que hablar nunca del pasado, que es lo que yo le impuse a mi ministro cuando asumí. Tenemos problemas de todos lados y vamos a agregar problemas criticando a los demás. No entienden, son muy brutos. Está todo muy difícil. Es una elección atípica. En otras elecciones teníamos los candidatos un año antes haciendo campaña y ahora faltan para 40 días hábiles o algo así, o poco más, o poco menos, y no hay no sabemos quiénes son los candidatos. Escándalos de corrupción que se suceden permanentemente, donde se toca hoy, no estoy hablando del pasado. Todo podrido. Y así no se sale. Y en el medio de la crisis, un llamado desesperado a Christine Lagarde. Vení a auxiliarnos, Christine, de vos dependemos. ¿De qué se trató esto, Fernando? Es que, como todos sabemos, el Banco Central está muy condicionado para poder intervenir en el mercado cuando hay una corrida como la que se está registrando en estos días, ayer y hoy, con este pico en la suba del dólar, con esta caída tan brusca en el valor de los bonos de la deuda argentina. Y para intervenir hay que coordinarlo con el FMI. Coordinarlo es una forma de decir, hay que llamar y pedir permiso. Y eso es lo que pasó hoy. Hubo charlas, hubo conversaciones y a partir de ahí hubo una acción relativamente coordinada entre el Banco Central, la banca pública y la ANSES para controlar primero el valor del dólar y después quitarle presión a la caída de los títulos públicos. El Banco Central no puede vender dólares en el mercado, pero hizo venta de dólares a futuros. No hay cifra, no le informa, el mercado saca a especular y dice que fue muy fuerte la colocación de dólares a futuro, pero no se sabe cuánto. El Banco Nación y el Banco Provincia parece que entre los dos vendieron un total de 100 millones de dólares. Se sumó a los 60 millones de dólares que vende todos los días el Tesoro en esas dos subastas diarias de 30 millones. Dicen que hubo llamado a los exportadores para que acompañen, para que apoyen, para que liquiden un poquito más hoy. Los exportadores están especulando mucho, así que las ventas fueron acotadas. Y la ANSES, esta que debería mantenerse al margen según los principios de este gobierno, salió a hacer una compra muy fuerte de títulos públicos. Es difícil también cuantificarlo, pero la caída o el retroceso que hubo en el riesgo país desde el pico de 2011 hasta los 935 en el que cerró, dicen que influyó mucho la intervención del ANSES comprando deuda argentina, que la verdad estaba a precio de remate, y a estos precios hasta es positivo que el ANSES los compre. Seguramente
si mejoran va a tener oportunidad de venderlo y hacer una diferencia en beneficio del Fondo de Estabilización para las Jubilaciones. Bien, Berco, a ver, analicemos un poquito políticamente, pero el papel de los empresarios, digo, ¿no? Que esta semana han estado muy activos, yendo a la Rosada, la recibieron casi con ovación a María Eugenia Vidal. Clamor. Lo que se vio en el Hotel Alvear el martes, anteayer, en el evento que organizó el CICIP, el Centro Interamericano del Comercio y la Producción, fue un clamor para que se baje Mauricio Macri de la reelección y la reemplace abiertamente María Eugenia Vidal. Ella, aunque le preguntaron, le mandaron como 20 papelitos distintos con la misma pregunta. ¿Va por la presidencia? Estaba Bettina Bulgeroni, la mujer del dueño de la segunda mayor fortuna del país, y vio los papeles, vio que eran todas la misma pregunta y le dijo, ¿saben qué? La voy a resumir en una sola. ¿Va a ir de candidata a presidenta? La gobernadora dijo que no, pero quedó flotando que en realidad fue un ni, gato, no fue un no. Y eso es lo que quieren los empresarios. Ven que a Macri no le da la nafta para llegar hasta octubre, que de ninguna manera con esta deriva económica va a poder hacerlo y quieren que sea Vidal. Pero a la vez Vidal les dice, a mí la gente, lo dijo esto es exclusivo porque me lo contaron hoy, 2 de los comensales que estaban en la mesa central de ese almuerzo. Dijo, a mí la gente me va a votar en la medida en la que llegue a fin de mes. Y va a llegar a fin de mes en la medida en la que el dólar esté quieto. Esto lo dijo anteayer. Significaba una cosa eso anteayer y otra cosa significa hoy. Porque hoy no quedó quieto el dólar. Y más allá de que se recortó la suba inicial, hoy a la mañana era el pánico. A la mañana era 48 pesos. Se llegó a vender a 47.75 por home banking, que es donde compra la gente. Hay gente, un montón de gente que compró a 47.75. Entonces, ese precio de pánico después bajó a 46,10. Ahora, 46,10 sigue siendo 3% más caro que el récord de ayer. Si ya sabíamos que la inflación de abril era del 4%, por lo que aumentaron los precios en la primera mitad del mes, ahora que tenemos un aumento del 3% por encima del récord del dólar, ¿cuánto crees que va a ser la inflación? Bueno, están hablando de 5%. Me parece conservador. Están hablando de 5% para la inflación del mes de abril. Me parece conservador. Insisto, ¿cuál es la señal? ¿Qué pensás que va a ser más? Sí, claro, porque de vuelta, Héctor Polino, por ejemplo, Consumidores Libres, mide la misma canasta. La hemos leído 1000 veces, la medición de Polino, incluso en el gobierno anterior. ¿Y qué hace Héctor Polino? Mide los mismos precios todos los meses por quincena. Por quincena lo que da es que aumentó más del 3% esa canasta de productos alimenticios. Por quincena. Por quincena. Sí, estamos... Por eso te digo, es un ritmo alfonsinista, gato. No es... la comparación que se hace con 2001, a veces malintencionada, por la inestabilidad política, por el riesgo país, para mí es equivocada. Esto se parece más a 1989, con la diferencia de que Alfonsín en 1989 tenía la potestad de fijar la fecha de elecciones siendo él el presidente. Ahora, después de la reforma del 94, hay que votar una ley. Sí, eso no se puede. Para los que dicen que podría ser una salida, el anticipo de las elecciones, no se puede. Además, el cronograma ya está vigente. Bueno, gato, no se puede en la medida en la que el caos no se profundice. Si se profundiza, van a tener que poder. Ahora, en esto que vos decís, la semana pasada, ¿te acordás, Fernando, cuando estuvo Aldo Piñanelli? Aldo Piñanelli dijo clarito acá, se viene una espiralización de la inflación. Es que, ¿qué es una espiralización? Es que el dólar alimente a los precios y que los precios después vuelvan a alimentar el dólar. Cuando el dólar alimentó los precios, que es lo que pasó durante el mes pasado, por ejemplo, tuvimos una inflación alta. ¿Cuál es la señal que lee el mercado? La inflación de febrero fue más alta que la de enero. La de marzo fue más alta que la de febrero. La de abril va a ser más alta que la de marzo. Vos estuviste hace poco en el fondo, ¿no? En la última reunión. Sí. ¿Y ahí qué era lo que se cocinaba? Fue muy curioso lo que pasó, porque por un lado el ministro Nicolás Dujovne decía, no estamos negociando nada. Está todo normal, está todo tranquilo. Nosotros pudimos averiguar que sí había una gestión ante el Tesoro para que le den permiso. Ahora hay que pedir permiso. Claro. Ahora Argentina tiene que pedir permiso. Total. Para que le den permiso Tremendo. para intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué es intervenir en el mercado cambiario? Lo que hicieron 48 horas después de volver. Claro. Que dijeron, la banda se va a quedar fija hasta fin de año en 51,45. Ahora, vos garantizás que el dólar, ese techo de 51,45, lo vas a poder sostener, le dicen a Sandleris. Y Sandleris dice, yo si pasa 51,45 puedo vender 150 millones de dólares por día nada más. Claro. Para frenar una corrida hace falta vender 10 veces eso. Por eso el llamado hoy a Christine Lagarde. Por supuesto, y además recién planteaba lo que es la espiralización de la inflación. Todavía no están cerradas las paritarias, todavía ni siquiera se están discutiendo paritarias. Y los empresarios ya te están diciendo,
ojo que estos precios son con salarios viejos. Si vamos a negociar paritarias, vamos a tener que tocar también de nuevo los precios. Es decir, que ya el plan alivio, plan parche, ya lo quedó sepultado. Mirá, Gato, Funes de Rioja, Daniel Funes de Rioja, que es, vos lo conocés, Fer, de años, de décadas. Sí. Es el lobista en jefe de Exacto. todas las cámaras patronales, Total. pero ahora presidente de la cámara que reúne a las productoras de alimentos. Él me dijo este mismo martes que si el dólar se escapaba hacia el techo de la banda de flotación, el acuerdo precios esenciales era historia. Claro. La letra chica del acuerdo precios esenciales es que el gobierno mantiene el dólar en caja y los empresarios mantienen esos 60 Claro. precios por 6 meses. Si no hay dólar, no hay precios. Bueno, vamos a abrir, está Gabriel Camaño, economista de la consultora Ledema, Sergio Chousa, también economista. Gabriel, ¿qué pasó hoy? ¿El mercado ya le dio la espalda, le bajó el pulgar a Macri? ¿Qué es lo que interpretás? Las películas suelen tener inicio, nudo y desenlace. A veces uno por la mitad de la película ya se imagina el final y compra ese final y hay que ver toda la película. Hoy fue un día de mucha volatilidad. El cierre no termina reflejando la volatilidad que tuvo el día. El día tuvo una volatilidad intradiaria muy alta. El tipo de cambio llegó a estar más de 5,5 arriba, después cerró poco menos de 2,5 arriba. El riesgo país superó los 1000. Luego terminó cerrando por debajo de lo que había sido el día anterior. Entonces, fue un día muy volátil. El problema que estamos teniendo, entre todos los problemas que tenemos, es que el esquema que tenemos, acordado con el fondo, y por eso hay que pedirle acuerdo al autorización al fondo, porque el fondo nos dio un préstamo, estamos adentro de un acuerdo stand-by, entonces las políticas se acuerdan dentro de ese acuerdo y ese acuerdo tiene definido un régimen monetario. El régimen monetario que tenemos implica volatilidad de tasa, implica tasa y dólar potencialmente volátil. Es más, lo que vemos es que la mayoría de las veces tasa y dólar se mueven en el mismo sentido, no en sentido inverso. Digamos, muchas veces se dijo, bueno, va a subir la tasa y va a bajar el dólar. Y no, y en realidad tasa y dólar se mueven en el mismo sentido porque reaccionan a los shocks. Sí. Eso pasó hoy, eso pasó ayer. ¿Pero por qué pasa? Pasa ¿Cuál es porque la en causa? realidad, a ver, Argentina el año pasado tuvo una crisis por balanza de pagos. Este Porque año digo, está es tan intentando simplista no como- volver a tener un evento de nuevo. Este año Sí. no da para mucho más, lamentablemente. Es un año cargado de incertidumbre Sí. electoral. El gobierno tuvo una crisis por balanza de pagos y tiene el nivel de desgaste, no quiero decir lógico porque se puede malinterpretar, pero esperable de un gobierno que tuvo una crisis por balanza de pagos. Y entonces la carrera electoral, que es por el Poder Ejecutivo este año, está cargada de un nivel de Pero incertidumbre no es muy alto. simplista, porque el gobierno dice es por la incertidumbre electoral. Bueno, ahora eso ¿no también se hacen cargo de eso- los errores que bueno, tuvieron? Ahí hay un A tema, ver, hay un ahí. tema de responsabilidad. Sergio, Yo del digo, gobierno. Gato, me llama la atención que el argumento inicial era, bueno, la incertidumbre, la volatilidad esta que marcaba Gabriel, es producto del gobierno que nos dejó la pesada, La pesada herencia. Y ahora el futuro, el pero problema. después pasó por Cristina, que iba a ir a E6 a liberar a todos los presos políticos. Después era el preanuncio de que Cristina posiblemente fuera candidata. Y hoy es que Cristina va a escribir un libro, o escribió un libro. Claro. Entonces digo, las fuentes de vulnerabilidad, de volatilidad, cada vez son un poco más a flor de piel. A mí me llama la atención una cosa, ¿no? Lo que Pero está... eso no demuestra una fragilidad política del gobierno. Porque si el propio gobierno dice, no, porque miren, como anoche decíamos nosotros, mirá que viene el cuco, ¿no está demostrando un gobierno frágil, muy frágil políticamente? Pero Gato, eso Y si el está go- íntimamente si el vinculado. gobierno no es competitivo contra lo que él define como el cuco, eso habla de vos. Obviamente Claro. que el gobierno cometió errores. Tuvo una crisis por balanza de pago el año pasado. Si algo hiciste mal para Obvio. que te pasara eso, Claro. y algo hiciste mal para hoy tener el nivel de desgaste que tenés, digamos. Esa es la raíz de la incertidumbre electoral. Está bien. Yo creo que está Sergio. muy vinculado esta fragilidad del gobierno que vos señalás a lo que señalaba Berco antes. La cuestión de que vos tenés las manos y los pies atados hoy para intervenir. Ustedes recordarán que en mayo del año pasado el Banco Central puso una postura de venta de 5.000 millones de dólares y frenó la corrida. Hoy en día tenés que intervenir por medio de la ayuda del ANSES, dilapidando los fondos de los jubilados y las jubiladas. Tenés que intervenir por 20 millones del Banco Nación. Y eso el mercado lo siente. Si le agregás todos los índices, todos los indicadores que dan desplome,
Ayer midió la consultora Orlando J. Ferreres, ayer midió Fiel un desplome de la industria superior al 11%. Hoy salieron los números de la canasta de pobreza y de indigencia, más de 60% de aumento. Son números lapidarios. Y el mercado eso también lo ve y eso también lo evalúa a la hora de desprenderse o comprar bonos de los países emergentes. Gato, Ahora, vos me preguntabas, sí, perdón, vos me preguntabas empresarios. Sí. Un banquero esta semana, en las últimas horas, cuando ya empezaba a calentarse el clima, o sea, ayer Sí. básicamente, me dijo, a Macri le queda un solo empresario. Todos los demás, todos los que estaban en el Hotel Alvear, en el evento del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, son de todos los sectores, ¿eh? Había petroleros, banqueros, había Sí. empresarios 300, del agro. ¿no? Había más de 300. 368. Epa. De esos, había de todos los sectores. Lo que me dijo este banquero en un piso 27, en un rascacielos, vista al río, donde se cuecen las habas. Totalmente. ¿Y quién es el banquero? ¿Quién es el Le queda un empresario? solo empresario, es ¿Quién? Marcos Galperín, Ah. el dueño de Mercado Libre, el Mercado empresario Libre. favorito del presidente. Sí. ¿Por qué le queda a Marcos Galperín? Me dijo este banquero, porque vive en la nube, no vive en Argentina. En serio, vive en la nube donde no se pagan impuestos, donde no hay sindicatos, donde no hay convenios colectivos de trabajo. Todos los demás empresarios vivimos en la Argentina. Y la Argentina tiene esta realidad. Esta realidad no nos hace tener ganas de una reelección. Vos pensá una cosa, cuando Macri asumió, esto lo contó Hugo Alconada Mon en su libro, cuando Macri asumió les dijo a los empresarios, dame 1% de tu patrimonio para la campaña, porque yo voy a hacer que tu empresa valga mucho más. Y ese 1% va a ser una ganga. Bueno, ¿sabés qué pasó ayer? Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, otro de los que era empresario favorito del presidente, pasó a valer menos de lo que valía el 10 de diciembre de 2015. Ese es un dato fundamental. Pues ayer. Sí, sí. Ayer. Eso es lo primero que te dicen los empresarios claro. cuando hablas. Dice, hasta los banqueros te dicen, ¿estamos ganando plata con las LELIQ? Sí, pero no es nuestro negocio. Nuestro negocio es ganar plata en el sistema financiero. Y estamos perdiendo capital. Nuestros bancos valen menos, nuestras acciones valen menos. Exacto. Y eso es muy Pero, preocupante. a ver, ¿y gobierna Macri? ¿No gobierna Cristina Kirchner? Hoy, Gato, hubo las principales caídas en los ADR hoy fueron de las empresas más propias del sector productivo. Cayó Lomanera, cayó Central Puerto, cayó Corporación América. Los bancos hoy no les fue tan mal y a las energéticas tampoco. Y hay una cuestión, cuando vos analizás el índice Merval de las principales acciones de las empresas argentinas, medido en dólares, está teniendo caídas fenomenales. Hay una descapitalización de las empresas argentinas que es brutal y esto los empresarios lo ven. ¿Por qué? Porque se está poniendo en juego la titularidad de las empresas. Exacto. Sobre los bonos puede operar la ANSES, lo que contabas vos, Fer. La ANSES puede comprar bonos para evitar que bajen los bonos en dólares. Lo que no puede es ir a Wall Street a comprar ADRs, por lo menos para mover el mercado, no tiene espalda. ¿Y cuándo fue la última vez que pasó que las empresas argentinas estuvieran a precio de saldo? En 2002. Los brasileños se quedaron con las cementeras, con las textiles, con los frigoríficos. Perdón, mencionaste a los brasileños, un editorial de La Folia de San Pablo esta semana fue durísimo con Macri. ¿Sí? Durísimo. Mira. Ya hay algunas empresas que están lanzando programas de recompra de hoy, acciones. ¿Vieron lo que dijeron? Bolsonaro dijo que está en una debilidad política extrema. Dijo, bueno, apuremos la reforma previsional para no terminar como la Argentina. Alentador. Bolsonaro. Alentador. Sí, Bolsonaro hoy. Digo, el mundo se nos ríe hoy. Pero a la región no le conviene, porque no tengas duda que hay efectos contagio. Si bien Argentina, obviamente, ayer y hoy, cuando uno ve la tasa de variación del dólar, se incrementó el triple que el resto de los países de la región. O sea que el argumento de la cuestión externa, la cuestión de la lluvia del exterior, no es válido. Pero además, en el comercio, Argentina y Brasil tienen mucha complementariedad. Entonces, si Argentina ve debilitada su demanda por esas tasas de interés exorbitantes, Brasil también siente el daño de esa situación y obviamente que no es ventajoso para nadie. Ahora, Gabriel, ¿qué puede cambiar este panorama que pareciera que cada vez va más en declive, ¿no? Estamos en una situación muy complicada. No coincido que lo externo no influya poco. El esquema que tenemos, lamentablemente, y la situación en la que está Argentina después de la crisis que tuvimos el año pasado, hace que Argentina sobrereaccione a todos los movimientos internacionales. Cuando los shocks externos son positivos, sobrereaccionamos a la positiva y nadie se queja. Cuando los shocks externos son negativos, sobrereaccionamos a la negativa y a todos no nos gusta, digamos. Pero Argentina está en esa situación, lamentablemente. Necesitamos que el mundo
tenga un año tranquilo, y tampoco lo está teniendo, lamentablemente. Yo siempre lo grafico de la misma manera. A principio de año la Reserva Federal de los Estados Unidos discutía si iba a subir la tasa 3 o 2 veces, ahora está discutiendo si la tiene que bajar en algún momento, y ya suspendió todo el programa de endurecimiento cuantitativo. Entonces, el mundo tampoco es que está colaborando, lo que no quita responsabilidad al gobierno, porque en realidad lo que vivimos este año es consecuencia de lo que pasó el año pasado, lamentablemente. Entonces, la Argentina tiene, por eso dije lo que dije 2019, lamentablemente 2019 no tiene mucho no puede, es muy difícil que 2019 no sea un mal año, digamos. El gobierno tiene que evitar un nuevo evento y pasar 2019, por eso tuvo que ir a un acuerdo con el fondo y blindar el programa financiero de 2019. ¿A qué llamas evento, Gabriel? Tenemos un nuevo evento en el mercado cambiario, digamos. ¿Una devaluación brusca? No, una devaluación brusca no. Una cosa es una variación del tipo de cambio dentro de la banda, otra cosa es que el tipo de cambio le pega al techo de la banda, que también está mal dicho, porque no es una banda, justamente es una zona de no intervención, no podés intervenir adentro, pero cuando superás la banda tenés capacidad de intervención limitada. Por eso digo que a veces lo que terminamos haciendo es pidiéndole al esquema cosas que no nos puede dar. Este esquema no te puede dar estabilidad de tipo de cambio, ¿y entonces no qué hay te que puede hacer? dar estabilidad de tasa, digamos. Si vos tenés shock positivos, la tasa y el tipo de cambio van a reaccionar en forma positiva. Si vos tenés shock negativo, van a reaccionar en forma negativa. Y a veces cuando, por ejemplo, decidimos congelar la banda, de nuevo, la zona de no intervención, en el fondo le estamos pidiendo a la zona de no intervención que funcione como una banda, y no es una banda, entonces no va a funcionar como una banda. Entonces, ahora, así, hay un problema en forzar el esquema, por las necesidades que tiene el gobierno, Sí. probablemente, por los limitantes que tiene en el acuerdo con el fondo también. Entonces, el que diga que 2019 va a ser un buen año, o podría ser un buen año, no quiero decir que miente, pero no es sincero. No, está claro que no va a ser un buen año. Va a ser un buen año. Está claro que no va a ser. Lo dijo el fondo, que además va a tener hacia abajo. Lamentablemente, eso no le quita responsabilidad al gobierno. Al contrario. Gabriel, ahora a tono con esto de evitar eventos, así como el gobierno renegoció parte del acuerdo de las condicionalidades del fondo a los fines de que le facilite una cuota para disponer en el mercado, para ir liquidando, para abastecer la fuga, pero para ir liquidando en cuotas, ¿por qué no se sentó con una posición muy firme a la hora de que le dé libre albedrío, a la hora de usar esta disponibilidad de 57.000 millones de dólares? Porque, digo, es un espaldarazo muy grande que le dio el Fondo Monetario. Lo que tiene habilitado el Tesoro para vender vía Banco Central en el mercado es para hacer frente a vencimientos de capital e intereses en pesos. Si vos mirás el programa financiero, tenemos financiamiento en dólares y no tenemos financiamiento en pesos, y no puedes emitir. Porque el acuerdo con el fondo, claramente, cuando metió una meta de agregados, lo que te cortó fue la emisión. Entonces, eso justamente es el problema. Ahí va de nuevo. Si fuiste al fondo, sabías que no te iba a dejar intervenir. Gabriel, pero el fondo tiene grabado en letra de molde no intervención cambiaria. Entonces, ahí va de nuevo. Eso no te es culpa, es al contrario. O sea, si vos le fuiste a pedir un acuerdo al fondo con semejante paquete que pasó de ser prudencial a ya ser de aplicación presupuestaria, porque ya es de aplicación presupuestaria, no prudencial, era obvio que el fondo, a menos que la cosa se complique muchísimo, no te va a dejar intervenir. ¿Sabés quién dijo? El problema es nuestro, el problema no es del fondo, el problema es nuestro. ¿Sabés quién dijo en las últimas horas al carajo el fondo? Suena a... Alca. Suena a Hugo Chávez, ¿no? Sí, bueno, totalmente. No, Jaime Durán Barba. No, Jaime Durán Barba. ¿en serio? Sí. Eso es muy complicado porque, digamos, necesitamos los fondos del fondo para que cierre el programa financiero. Este es un dato importante, Berco. Lo publicó Diego Genú en Letra P, un portal especializado en política. Diego Genú, uno de los periodistas políticos que yo más sigo. En la intimidad, Jaime Durán Barba dijo: lo que tenemos que hacer es que la gente deje de estar angustiada. Los precios están subiendo, la gente se está angustiando. Si al fondo le interesa que Macri siga, nos tiene que dejar intervenir y evitar que suba el dólar. Y si no, que se vaya al carajo. Porque igual el fondo pierde si Macri no es reelecto. Es decir, se han terminado de kirchnerizar. Tú lo has dicho. Y descubrieron movimientos capitales especulativos. Están hablando de que de una computadora de cualquier lugar del planeta pueden hacer subir y bajar el precio del dólar. Descubrieron los capitales especulativos. La timba financiera, el casino global. Bueno, gracias, Gabriel. Berco, un gustazo. Gracias. Que se haga más asiduo. Muy Por supuesto, interesante cuando todo. quieran. Sergio, muchas gracias.